Hola, hola, buenas tardes a todos. ¿Me pueden escuchar? Sí. Bien, gracias. Les comento, yo les he mandado la clase anterior a todos aquellos que me han escrito que no se hubieran podido conectar por el problema que hubo con el Zoom del colegio. A aquellos que estén hoy y que no hayan recibido la clase, por favor, vuélvanme a escribir en el mail que se las voy a mandar. En cuanto a los que preguntaron por el trabajo práctico, hoy o mañana más tardar estará siendo subido al Zoom todas las consignas de las cuales habló el doctor Mauricio Trigo en la clase pasada. También les he mandado por mail y también se los he puesto en el chat de acá los links que nos pidieron que hubiéramos comentado. Si alguno tiene alguna pregunta, puede aprovechar estos 3 minutos que quedan antes de que sea la hora y que le dé la palabra al doctor Sergio Moragues. Sí, sí, cualquier cosa que necesiten, escriban por favor al mail, para que nos quede registrado y que eventualmente no se nos pierda en la comunicación del chat. Si a alguno que ha escrito algo no le hemos respondido, por favor, díganoslo, porque recuerden que muchos de los mails que mandamos nos vuelven rebotados. No sé pasando eso. Buenas tardes a todos. Estamos en el momento de espera, ¿no? Vamos a esperar un ratito para que termine de ingresar gente a la sala. Sí, esperamos, Sony 59. Bueno, estamos súper bien. No sé si ingresó Mauricio. Perdón, reitero porque hay quien me está diciendo que recibió nada más que 3 mails de 3 libros solamente. Mandamos un link de Drive. No solamente mandamos el link de Drive, sino que en las últimas 2 clases lo puse en el chat para aquellos que no lo tuvieran. ¿Hay alguien que todavía no tenga el Drive? Porque ya no vamos a mandar documentación. Los profesores van a subir toda esa información a ese Drive. Voy a volver a poner el Drive acá en el chat para que lo copien y lo tengan. Si no hay nada más, yo cierro mi micrófono.
Perdón, vuelvo a repetir. Yo les he mandado un mail con el Drive, pero puede ser que a alguno no le haya llegado. Por eso vuelvo a poner acá copiando el Drive. Es el mismo Drive. No hay una modificación de Drive, es el mismo Drive. El que recibieron por mail que el que yo estoy poniendo acá. Lo estoy poniendo porque algunos puede que no lo tengan. Y a los que me pidieron la clase pasada ya se pasé. Si no hay nada más, Sergio, cuando quieras, son 17:04. No sé si está Mauricio, no lo veo todavía. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andas, Regi? Hola, Rita. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Sergio? Estoy Hola. aprovechando. Sí, yo estoy acá. Estoy aprovechando los minutitos para hacerme el mate, estoy haciendo trampa. Así que nada, cuando quieran. Arrancamos. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Bueno, esperamos tener una jornada linda, agradable y mucho debate hoy. ¿Saben aquí Bueno, me pediste presión ahí, ¿eh? Bueno, en principio creo que hoy vamos a tener algo que me parece que vamos a debatir bajo un concepto que es el que no hay nada más invisible que el odio. Que me parece muy interesante porque se da mucho en este tema de políticas públicas y todo lo que venimos hablando en realidad tiene que ver con cosas que son demasiado obvias y que a veces por ese mismo motivo le dedicamos muy poco tiempo o espacio para pensarlas. ¿Por qué estudiamos políticas públicas? ¿Por qué estamos haciendo esto que estamos haciendo? Yo creo que porque normalmente es usual considerar que la mano del estudio de políticas públicas vamos a poder permitirnos mejorar las prácticas existentes y en caso también, y con un diagnóstico que lo hemos hecho, digamos que se encuentran más o menos viciadas y cuando no dominadas por la incompetencia o incluso la corrupción. Y también existe una gran demanda de una receta, de un recetario para diseñar y formular políticas públicas. Yo creo que en la Argentina en particular y en el mundo también se da que se promocionan estos recetarios únicos para encarar acciones en la fauna urbana, de los que ya estuvimos hablando un poco y estuvimos haciendo alguna crítica. Me parece que los más optimistas y entusiastas esperan que con estas recetas se van a resolver todos los problemas. Los más circunspectos que vaticinan que si no se radicalizan las soluciones no va a cambiar nada y nada peor, van a empeorar las situaciones. Ni yo ni creo que ninguno de mis colegas está parado en ninguno de estos dos lados. Sí considero que existe mucho optimismo en relación a que algún tipo de intervención única al estilo de una
intervención casi de ingeniería pueda producir impactos profundos de manera rápida y fácil. Por otro lado, también descreo de la gravedad de los obreros, y lo relaciono con lo que hablamos en la charla anterior, en relación a las profecías autocumplidas, por aquellos mismos que con su inacción están provocando en general los daños y los males. Y que a través de echarle la culpa a los animales, impiden que se vean las culpas propias. Ahora, dicho esto, antes de que se vayan todos, ¿por qué estamos acá? Porque si no tenemos fe en nada, ¿para qué nos vamos a quedar? Yo creo que porque somos muy positivos, que somos propositivos, y porque las críticas que hacemos tienen que ver con la certeza, y con la convicción, más que la certeza, con la convicción de que hay muchas áreas de mejora y muchas posibilidades de cambio y de producir mejoras. Y de lo que se trata en este segmento es justamente de no dar un recetario, sino de dar herramientas, de ayudar a pensar, de ordenar un poco la biblioteca. Los temas que estamos dando son muy largos, muy complejos. Seguramente cada una de las cosas podría desarrollarse en muchos encuentros como estos, pero la idea básicamente es ordenar un poco la biblioteca, que ustedes tengan las herramientas y los materiales para poder ir a buscar o pensar en cada una de las situaciones en las que les toque actuar. Así que hoy vamos a empezar por los marcos teóricos. Porque en realidad las políticas públicas son una práctica muy compleja que se da entre los modelos teóricos y la práctica gubernamental. Y lo hago haciendo una advertencia, ¿no? Todas las teorías, tanto las teorías como los modelos que se aprenden de las teorías, los que vamos a ver, son todos parciales. Y no suele darse en la realidad ninguno de manera químicamente pura. Así que ninguno de estos enfoques es óptimo y vale por sí mismo, sino que me parece que muchos de ellos pueden ser complementarios. Cada uno tiene limitaciones, porque cada uno es una brutal reducción de la realidad, no es la realidad. Y cada uno busca una manera, una forma de organizar cierta información, selecciona cierta información, lo organiza para ordenar más o menos lógicamente el mundo para poder pensar. Así que me parece que el análisis va a cruzar y debe cruzar distintas perspectivas. No existe una definición unívoca de políticas públicas. Ahora, la mayoría de los autores coincide más o menos en definirlas como que son acciones o inacciones del Estado para solucionar ciertos problemas que se consideran públicos. Así que lo primero que me interesa destacar es que no todo lo que hace un gobierno, no todo lo que hace el Estado y el gobierno son políticas públicas. Una política pública es una intervención del Estado, una intervención es una película, es un proceso en un determinado tema, sobre el cual existe un consenso, y una problematización, esto ya mismo lo vamos a ver, existe un consenso de que las cosas no marchan como sería deseable. Ahora, esta noción, si bien se aproxima un poco al hecho de entender por qué el Estado interviene, no es tampoco muy específica para entender cuándo una situación se constituye en el foco de atención, en el foco de acción del Estado. Podemos constatar que muchas cosas andan de manera no deseable, y no todas ellas son objeto de intervención estatal, incluso en nuestro campo. Nuestro campo es un ejemplo de eso. Entonces, me parece que hay unas cuantas preguntas que son pertinentes, ¿no? Cuando una determinada situación alcanza el estatus de problema público, cuándo surge una intervención del Estado, qué condiciones deben darse para esa intervención, y cuándo y de qué manera se determina que una determinada situación es un problema público.
buena parte del público, incluso de cierta literatura especializada, considera que las políticas son unidades que pueden ser estudiadas prescindiendo del contexto en el que son adaptadas o en el contexto en el que producen resultados. Y este tema no se puede obviar porque ninguna sociedad posee la capacidad ni los recursos para atender de manera omnímoda todas las demandas. Incluso no solamente las demandas, todas las necesidades. De esto se deriva que solo algunas cuestiones son problematizadas, en el sentido de que son tomadas por ciertas clases, por ciertas relaciones de clase, por organizaciones, por grupos, incluso individuos, estratégicamente situados, que creen que debe hacerse algo en relación a esa situación, y son grupos que están en condiciones de promover su incorporación a la agenda de problemas socialmente vigentes. En Argentina, creo, por lo menos en mi caso particular, cuando se estaba discutiendo en el Congreso la ley de prohibición de carrera de perros, era un debate bastante cerrado, incluso lo fue en la votación final. No fracasó en Argentina esa ley por apenas 3 votos en la votación en particular. Fue un debate muy cerrado, y yo sentí que era posible vislumbrar una solución satisfactoria para los intereses de los animales cuando el tema lo tomó en el prime time de Canal 13 Marcelo Tinelli, impulsado por sus hijas. Este es un ejemplo de que muchas veces las relaciones de fuerzas, vamos a charlarlo, pero de que hay también situaciones, oportunidades, individuos que en algún momento se tornan clave más allá de los contenidos, más allá de los argumentos éticos, políticos, sociológicos, legales y demás. Entonces llamamos cuestiones, la política pública gira como concepto en torno a una cuestión, que son estos asuntos que son socialmente problematizados. Y también esto de prescindir del contexto lo relaciono con lo que hablamos en el encuentro anterior. Hablamos de programas enlatados que en Latinoamérica en general, como fruto de una dependencia más general, importamos programas, generalmente del mundo anglosajón, tratamos de adaptarlos un poquito, le cambiamos una palabra donde dice no hay hogares disponibles, le ponemos no hay voluntarios disponibles y salimos con eso. Si ponemos programas de tenencia responsable y demás que vienen directamente, son copia y bajada de modelos que se utilizan en otras partes del mundo. Bajo esta premisa que decíamos en el encuentro anterior, que el perro, el gato, el caballo es el mismo en todos lados. Y se deja de lado y se pierde de vista que la sociedad no lo es. Entonces, es muy importante de qué manera cada sociedad puede problematizar las cuestiones en base a sus propias vivencias, sus propias posibilidades, a sus propios intereses, y va de suyo que es más importante quién lo problematiza. Porque si no, aparecen situaciones que no juegan como debería ser en una política pública, estar al servicio de la sociedad. Ahí, Sergio, me parece bien importante hacer el énfasis que estás haciendo en torno a que la política pública entonces surge si hay un tema que ya está en el ojo de la tormenta y que se visualiza como problemático. El rol que tenemos como sociedad civil en hacer que eso suceda, ¿no?, es muy importante, y en los términos que lo queremos hacer. Por eso a veces, como activista lo digo, hay campañas que podemos llevar adelante que parecerían ser en los términos más obvios, pero esos términos tan obvios no están realmente discutidos, realmente problematizados, y no se analizó previamente en qué marco ético estamos trabajando en torno a los demás animales. Y eso deviene, por ejemplo, en malas respuestas a ese problema que también anulan el seguir repitiendo la reivindicación. Pienso, por ejemplo, en lo que pasó en Biotecnia en Madrid, este laboratorio que
se evidenció la crueldad que había hacia los animales. El discurso giró en torno al maltrato, a la crueldad y a los casos excepcionales de saña que se daban en torno a los animales, y no en torno a lo que implica la experimentación sobre los cuerpos de los animales en general. Entonces parece que todo se centra en vivotecnia y que es un caso excepcional, cuando la realidad es otra, y cuando la realidad es que no se soluciona con simples cámaras o con sancionar a esos empleados. Por eso me parece importante resaltar eso, ¿no? ¿Cuál es nuestro rol en poner en tela de juicio el problema en los términos correctos? Y que esos términos, a su vez lo engancho con justo cosas que escuchaba en una charla de Mauricio hoy, lleguen a los medios de comunicación en los términos correctos. Porque en última instancia no dejan de ser el cuarto poder y tienen muchísima fuerza en esta área que es la de poner el tema en agenda. Por supuesto. Y yo algo más. Déjame. Dale, Mauricio, sí, adelante. Sí. No, se me ocurren una cuestión que tiene que ver con esto de que decía Rita, el ejemplo que daba Rita de vivotecnia y de la experimentación, es algo que recién hoy creo que se está empezando a problematizar de verdad el tema de la experimentación. Hoy cada vez más gente se está empezando a interiorizar para qué se usan animales, qué resultados tiene la experimentación animal, y me parece que por ahí va el tema de problematizar en ese caso y decidir políticas públicas en ese tema o en esa focalizándolas en esa cuestión concreta. Porque ya científicamente se sabe que la mayoría de los experimentos que se hacen en animales no son porque tengan los mismos resultados después en humanos. Es simplemente para cumplir un paso formal que una política en algún momento decidió que debería cumplirse, que es lo que pasa, por ejemplo, en Argentina. Y se me ocurre que ahí debería estar, por ejemplo, la necesidad, el problema, la cuestión, incluirse en la agenda pública, si tiene sentido, hasta dónde y qué avances ha tenido la ciencia todo este tiempo para seguir experimentando en los demás animales. Eso por un lado. Y por el otro, un ejemplo claro también tiene que ver con políticas públicas, lo que vos decías. Vos te referías por ahí a otras cuestiones, pero esto de copiar y traer cosas de otras sociedades y aplicarlas como si todo fuera lo mismo y como si los demás animales fueran lo mismo, hay una cosa que a mí casi se me convierte en obsesión en algún punto, es lo de las razas potencialmente peligrosas de perros. Copiamos leyes de afuera que ya fracasaron, que ya están queriendo derogarse, que fueron en algún momento alguna necesidad de una sociedad, una política pública. Corrijo, no están queriendo derogarse. En el mundo anglosajón se están derogando. Quedan muy pocas de estas normativas en pie. Ya demostró a eso voy. Bueno, a eso voy. En Uruguay desde la década del 90. la primera ley de perros potencialmente peligrosos. O sea, todo lo contrario. ¿En Uruguay? Sí. En Uruguay. Bueno, eso es un buen tema. Yo cada vez que toco, estamos hablando de leyes que vienen desde los años 80 y 90, en el mundo anglosajón, en España incluso es de 90 y mediados de los 90. Hoy se está debatiendo seriamente la derogación, el dejarla sin efecto. Muchos ya lo han hecho. Holanda derogó, Inglaterra estaba ahí, si no la derogó estaba en eso, por la falta de resultados, por la estigmatización que produce, por un montón de consecuencias. Y nosotros acá las seguimos copiando. Nosotros tenemos 11 o 12 provincias que van por ese lado. Digo, sí, ahora permítanme decir algo, chicos, permítanme decir una cosa, porque si no nos vamos a discutir de perros peligrosos, va para más adelante y no discutimos de estos temas. Pero sí me parece importante señalar algo. Nosotros somos parte de un sistema donde hay otros jugadores y otros actores, entonces donde es necesario tener en claro. Y creo que esto es lo que explica el hecho de que otros factores de poder, que probablemente sean más poderosos, y a veces podemos equilibrar las fuerzas, pero me parece que Rita se refería al activismo, que es una de las maneras. También a lo académico me parece que hay que mantenerlo separado del activismo porque involucra otro sistema de pensamiento y otro sistema de poder, si se quiere, de poder legitimar
otras acciones, otros pensamientos, esto que estamos discutiendo, porque me parece que eso es lo que explica en muchos casos, por ejemplo, que el proteccionismo tiene gran poder de veto, pero muchas veces carece de poder de destrucción. Y entonces sí, me parece que dejo como herramienta esto, de cuáles son los mecanismos a través de los cuales el campo de la protección animal puede legitimar sus posiciones, sus saberes y sus condiciones. Y esto de la legitimación me parece importante, porque algo que hemos visto, por ejemplo, en los debates, o lo que se ve normalmente en redes, es un canibalismo dentro del mismo campo, que uno legitima al otro y demás, y entonces se hace muy difícil, si no se plantea, no digo una posición común, porque es muy difícil, pero una posición donde todos nos sentimos actores legitimados, poder tener una fuerza que pueda oponerse a determinadas cuestiones. Yo lo veía en el debate de 1446, lo hemos hablado, Mauricio. ¿Te acordás? Llegaba el señor representante de los laboratorios, era uno solo, con una posición común, pum, hizo su bajada de línea. Llegó el señor Grabois, él solo, consiguió sacarlo de caballos. Vinieron los médicos, los del colegio veterinario, uno solo. El proteccionismo era uno que hablaba. Atrás venía otro que hablaba mal de lo que decía el otro, y otro que hablaba mal de los dos. Atrás venía otro que hablaba mal de los tres. Entonces, ojo con eso. Digo, a mí me gusta siempre pensar el activismo, por esto que dijiste de separarlo un poco con el plano académico. Al contrario, me gusta mucho pensar el activismo en diferentes facetas. Entiendo que en Argentina es como pensar el proteccionismo es como bastante homogéneo al rescatista, a las ONGs, y en ese sentido sí concuerdo contigo que es más el poder de veto que el de construcción que tenemos por ahí. Pero a mí me gusta mucho hablar del activismo académico, que me parece que es un activismo muy fuerte y que hay que empezar a entenderlo como activismo propiamente. No es solamente actividad académica por el amor al conocimiento, es una acción que tiende a modificar la realidad desde el conocimiento. Y en ese sentido hay un activismo académico pro defensa de los derechos de los animales muy fuerte, pero hay que saber tejer lazos y empezar a coordinar los tipos de activismos, así como hay que empezar a coordinar dentro del proteccionismo. No tenemos que estar todos de acuerdo, como siempre lo digo, pero hay que coordinar acciones. Yo entiendo y estoy intentando darte la razón. Lo que digo también es que del otro lado se nos presentan como los portadores del saber científico y nosotros somos prácticamente los oscurantistas que vamos a traer todos los catástrofes al mundo. Entonces, poder mantener discursos complementarios, me parece que es válido. Simplemente y necesario. Válido y necesario. ¿No? Bueno, entonces, por eso los trabajo como diferentes tipos de activismos que tienen que encajar ahí. Sí. Por esto que viene ahora, que quería decir, en general, estamos hablando de situaciones de déficit, de situaciones de carencia, de situaciones que son objetivamente demostrables. Por eso no lo quiero mezclar con lo subjetivo, ¿no? con la militancia, con lo evangélico. ¿Sí? Yo uso mucho ese término, no sé si es pertinente, pero parece que es ilustrativo. Y entonces esas carencias, esas deficiencias, me parece que pueden ser demostradas a través de estudios, de informes, con el rigor de la ciencia, con el rigor del objetivo. Utilizadas así, como herramienta, como material, como combustible para la actividad. Pero si yo hablo desde el rol del activista, y bueno, puede ser que mucha gente no me presta atención porque está pensando que soy militante. Es como que la etiqueta, sí. La etiqueta te autoinvalida. Ahora, ¿cuál es la lucha? La existencia de estas carencias, por más objetivas que sean, no alcanza para problematizar el tema. Porque, volvemos, los actores de poder, dentro y fuera del Estado,
los que tienen que dar etiquetas, los que tienen que identificar cómo está esa situación. Y como conclusión, como corolario, esta partecita, me parece pertinente decir que una situación va a recibir, darnos con este concepto, la denominación de problema público, no porque nosotros lo creamos y porque haya un grupo de gente grande que lo crea, sino porque tiene que haber como una coalición, tiene que haber una serie de actores en la sociedad que a ese pensamiento lo acompañen y que además tienen que tener influencia y capacidad de movilizar actores de poder para considerar que una situación que no es aceptable pase a ser un problema de la agenda política. Una buena logística, digamos. Una buena lógica. ¿No te escuché? Una buena logística. Sí. Sí, por eso insisto en el tema de las coaliciones, en el tema de ser complementarios, en el tema de la acción de uno no invalida la del otro, ¿no? Que está tan, digo, los movimientos, el movimiento de protección animal no deja de ser un movimiento y no deja de ser heterogéneo y diría en algún punto hasta variopinto. Pero en la medida que podamos ir entendiendo, manejando y analizando estas situaciones para poder avanzar, me parece que va a ser lo más útil. El otro día hablábamos sobre la necesidad del diagnóstico y de tener un diagnóstico. Entonces lo que estamos diciendo es, podemos tener el diagnóstico, pero con el diagnóstico solo no alcanza, tenemos que sumarle un paso más. Necesitamos captar la atención de los decisores, captar la atención del Estado para poder pasar del problema a que sea una cuestión en la agenda pública. Hay, por supuesto que para que exista un problema, lo que hay es una distancia entre una situación que se considera deseable y una situación que se da en la realidad. Esto es lo que define a un problema. Y el problema que es subsiguiente a eso es el de quién. ¿Quién es el que define? A partir de sus valores, de sus intereses y de sus creencias, y muchas veces de sus intereses, que esto sea efectivamente un problema. Esto lo vemos claramente en Argentina en castraciones. Claramente se ve. Se ve en el tema de TAS. Desde lo moral, desde todo punto de vista, la atracción a sangre no resiste ningún tipo de análisis. Y la pregunta es entonces, ¿por qué subsiste? Porque hay actores socialmente relevantes y de mucha relevancia que no quieren avanzar en el tema, que se niegan a tomar el tema, que los esconden abajo de la alfombra, y si no lo esconden, hacen acciones directas en contra del avance de cualquier tipo de solución. Lo vemos en el municipio de Quilmes, ¿no? Que se logró, mediante un amparo, que un juez le diga al municipio reglamentar una ley. El anterior intendente la reglamentó el último día antes de irse, en el colmo del cinismo, para que venga una nueva intendente de otra orientación política que directamente lo cajoneó y dijo no voy a hacer nada con este tema. Entonces, estas son las luchas y son las barreras y las dificultades que enfrenta el avance de una cuestión. Entonces, cuando vamos a pensar en una política, está bien pensarlo desde el punto de vista de lo ético, está bien pensarlo desde el punto de vista de la moral. Uy, se me cayó me caí. Pero el análisis tiene que ser mucho más amplio en el sentido de poder incorporar a todo el contexto que incluye a los actores y las posiciones relativas de poder de cada uno. Y lo digo en este sentido también, para llevarlo al plano local. Hay activismos muy fuertes en función de modificar la ley 14346. Algo en lo que estamos todos de acuerdo. Desde lo ético, desde lo jurídico, desde la necesidad de avanzar, estamos todos de acuerdo. Ahora,
A mí me pasó en el año 2015 que tuve en un encuentro de abogados, una charla con los defensores de seguir avanzando a cualquier costo, les decía, me parece que no es el momento político. Y prácticamente se verificó cuando se discutió la ley. Y hoy la relación de fuerza está en los poderes legislativos, que son los que tienen que tratar el tema, no está dada la relación de fuerza. Me parece que hoy estamos más para contener que para intentar avanzar. Pero son criterios, digo, lo dejo también a la opinión de cada uno. Mauricio, creo que tenés algo para decir al respecto. ¿Sobre qué? Sobre el tema de la 14346 y los... Una pastillita, si querés, no sé. No, a ver, no solo con eso, se ocurre también... Hoy están a ver, están impulsándose incluso, y eso por los juegos o por los contrapesos que hay, por estas disputas de sectores y con legitimación, como vos decías. Yo estoy viendo cada vez más cerca el tema de la discusión sobre la 2730. O sea, la ley que prohibió las carreras me parece que también corre la misma. O sea, van hermanadas las dos. Y que van por el mismo camino. Hay muchos intereses y logran capitalizarlos de una manera, y tienen los recursos y tienen discurso homogéneo suficiente como para que lo que para ellos es el problema, que es la falta de realizar determinadas actividades y demás, llegue a incorporarse en la agenda de ciertos sectores y convertirse en una agenda o en parte de la agenda pública. Sí, tienen capacidad de compra también, ¿no? Están tirando, digamos, tienen mucho poder. Verdaderamente, cuando uno se aleja un poquito, que se aleje nada más. Vos recordabas recién los debates de la 14346 y el tema de los discursos y esto de que por ahí a ver, acabo de hacer una autocrítica también de por qué nosotros, en otra charla antes, de por qué, si no somos nosotros mismos, lo estamos de este lado de animalismo y del proteccionismo y los abogados en defensa de los derechos de los animales, si no somos nosotros mismos los que mantenemos ese estado de cosificación de los demás animales, el repetir una y otra vez que los animales para la ley civil son cosas, bueno, hice toda una interpretación que me parece que deberíamos hacer una autocrítica, y con esto me parece que también lo que vos decís. Yo escuché tantos discursos, a ver por un lado quién hablaba mal del otro, y por el otro quién decía mejor y quién decía más. Y eso hace que se diversifiquen las voces, que no sea una sola voz hablando en favor de una necesidad que se convierte en problema y que toma el estatus de cuestión tratable y abordable desde la autoridad. Y pierde legitimidad, se pierde legitimación. Bueno, ¿sabes qué pasa, me parece, con eso? Creo que por eso lo obvio, en general, suele ser invisible. Uno de los motivos por los que un problema se convierte en una cuestión, ¿no?, de agenda de política pública, es que eso se logra como producto de un conflicto entre dos grupos sobre las cuestiones relativas a esa cuestión. Cuando el conflicto no es entre dos grupos, sino que el conflicto se traslada a ese conflicto, conflictos internos que hay dentro de una coalición, los problemas son serios y se diluyen, entonces se pierde todo tipo. Esto desde lo teórico, y me parece que vale la pena notarlo porque es de tan obvio pasa de largo. Es como, digo, algún sabio de la calle dijo alguna vez: a río revuelto, ganancia de pescador, digo. Los galgueros, en el caso, sabían muy bien lo que defendían: la guita, la carrera, la actividad. No había ninguna controversia. Entre nosotros aparece que fulano está la ocupación, que fulano es de preocupación, que por qué no los conejos, que por qué no los pájaros, que por qué no la vaca.
aparecen esas divisiones que debilitan de alguna manera las coaliciones, ¿no? Y desde lo teórico me parece importante puntualizar algunas cosas. De cuando un problema se convierte. Primero, tiene que ser objeto de atención amplia o al menos de amplio conocimiento del público. Y ahí enlazo con lo que decía Rita. O sea, no puede, el activismo es absolutamente necesario. Porque hay que llevar al conocimiento, en los términos correctos, a la mayor cantidad de gente para que tome nuestra posición. También es importante las formas y también es importante los discursos, ¿no? Trabajar con la sociedad y no que parezca que estamos en contra de ella. Porque es la sociedad, que es el otro punto, la que debe considerar que el problema merece algún tipo de atención. Es lo que pasa con discursos que son muy avanzados, que desde el punto de vista de la moral, de la ética, lo tiene resuelto, pero si no lo tiene resuelto o no lo problematiza la sociedad, no, se va hacia ningún lado. Al mismo tiempo tiene que ser competencia de una entidad gubernamental. Y tiene que tener un carácter conflictivo o potencialmente controvertido y polémico, como para que también tenga un incentivo el decisor en tomar cartas en el asunto, porque si no, el pensamiento natural de la persona que está sentada en un lugar de poder es: si no es un problema, ¿por qué lo voy a hacer yo? Lo que es un problema y me voy a cargar con un problema. Mientras no sea un problema, no se atiende. Entonces, lo que estamos diciendo es, sí, ¿querías agregar algo? No, sí, simplemente para graficarlo por ahí y que no sea, porque sé que después el desarrollo viene, o el eje central, y espero no equivocarme, viene más que nada por el lado de lo que llamábamos fauna urbana y animales domésticos y demás. Pero se me ocurre para graficarlo, porque ahora salió muy reciente, en abril de 2021, hace unos pocos días, 21 de abril creo que fue, a ver, esto que vos decías hoy, ¿no? ¿Para quién es un problema determinada situación? ¿Para quién es una necesidad que convierte en problema? ¿A quién se lo traslada? ¿Quién lo toma quién lo problematiza a nivel de convertirlo en cuestión y ponerlo en la pública? El tema de la producción agropecuaria y los daños producidos por determinados individuos de especies exóticas, invasoras. Acaba de salir una resolución del Ministerio de Ambiente bastante compleja, bastante complicada, que muestra toda un posicionamiento de la República Argentina, porque en realidad es una resolución oficial y que evidencia una política pública decidida. Digo, ¿para qué es un problema el tema del daño en la producción agropecuaria? Para el que produce, y quien del otro lado pueda levantar voz en favor de algunas de las especies, empezamos con esa disgregación, si se quiere, con esa dispersión de intereses o de legitimaciones en un espacio que debería estar unido para ir en contra de determinadas decisiones. Me parece que el tema de catalogar especies silvestres es decididamente un tema que debería estar más difundido, que debería estar, deberíamos tener más activismo, en el sentido que están hablando vos y Rita, para informar a la sociedad, que ya no solo vea que al productor ganadero le rompen determinados sembrados que son para alimentar el ganado. El término que vos planteás, Mauricio, es es buenísimo, porque en realidad el productor ganadero lo que le hace creer a la sociedad es que el daño que le produce, a lo mejor le matan una oveja, lo cual, o dos, o tres. Pero le hace creer a la sociedad que se ve afectada su capacidad económica, que la actividad de esos perros cimarrones en realidad son una actividad que perjudica a toda la sociedad.
contra esos argumentos hay que construir contraargumentos, porque después está el otro tema, que creo que enlaza con la mayoría de los temas de fauna urbana. Que la otra manera de, y por eso me encanta la definición que es de políticas públicas, que es todo lo que el Estado decide hacer o decide no hacer, es que la otra manera de negar la problematicidad de un asunto es el de afirmar que no se puede hacer nada. Muchas veces caemos en el campo de la protección animal. Es relegarlo al olvido. Hay otras que son como más serias, que es reprimir a quienes plantean, que son formas de pedir la problematización. Y nada de esto no es ajeno. Yo recién dije una cosa y ahora me acordé del ejemplo de Puerto Deseado. Reprimir a quienes lo plantean. En Puerto Deseado se ve una situación de una ordenanza que planteaba una captura y una matanza, a la cual el activismo local, muy chiquito por cierto, muy desprotegido por cierto, se opuso e inició una campaña. Bueno, esa campaña tuvo una respuesta feroz por parte de los poderes públicos. A la marchita que habían organizado acá en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa de Santa Cruz, el intendente local le mandó una marcha con sus militantes a la puerta de la casa del señor y por poco se tiene que ir del pueblo. Con el aval de conspicuos proteccionistas locales, que entendían que el asunto se había ido de la mano y tenían que intervenir para salvar a los animales, no para salvar a quien estaba trabajando en el tema. Pero eso lo trabajo. Una cosita, perdón. Sí, termino con esto y te dejo. Otra manera que están encontrando de inactivar los problemas, de desactivar como la problematización de las cuestiones, es el de la audiencia pública. ¿Sí? Las audiencias públicas realmente son un mecanismo que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no son vinculantes, y porque cuando se llama a una audiencia pública ya hay una decisión tomada, y lo único que necesita cualquier gobernante es llenar de militante de la audiencia pública, yo estoy a favor, y nada se resuelve. Tengamos en cuenta, ya vamos a avanzar sobre ese tipo de mecanismos, pero lo estoy poniendo en el marco de cómo se problematiza un asunto. Sí, Rita. No, que me parece, me detona un montón de asociaciones esto que vos planteás, esto de que mientras no sea un problema, no se atiende, y Mauricio decía quién genera ese problema o quién lo toma, y yo pregunto, ¿cómo lo visualizamos? ¿Cómo lo visibilizamos? El problema existe, el problema es para quién es un problema y cómo hacemos los que estamos a favor de los derechos de los animales, los que queremos defender a los animales que son las víctimas de ese problema, por lo menos las principales. ¿Cómo hacemos que sea un problema que tenga que efectivamente abordar un actor que tome las decisiones, ¿no? Alguien que tenga la potestad de tomar esas decisiones. Y ahí yo voy a decir algo que en general es bastante polémico. Yo no soy pro unión. El término unión aplicado al movimiento de los derechos de los animales o al movimiento animalista en general, no sé a esta altura si aplica. Pero, ¿por qué? Porque muchas veces hablamos de la unión, pero es como algo utópico. Somos tan diferentes, tenemos tantas particularidades de acción. Es decir, que tenemos que estar unidos para avanzar, termina generando, bueno, no va a ser posible ya hasta que cada uno haga lo que pueda. Hay un término que es intermedio y que por lo menos a nosotros nos ha funcionado, nos viene funcionando bastante bien, toco madera, no sea cosa que deje de funcionar, que es el de coordinación, y que el término coordinación tiene la particularidad de que yo no soy responsable ni estoy avalando, coordinando con X de lo que hace X. Es algo que no tiene el término unión, porque si estamos unidos somos todos iguales. Coordinar, yo puedo coordinar incluso con los productores rurales, porque cuando haces una campaña para eliminar la caza con perros, una de las principales fuentes de que haya perros abandonados que terminan matando ovejas es la caza con perros. Entonces, coordinar se puede coordinar con muchos. El problema es cómo visualizar cuál es el objetivo y con quiénes podés trabajar y cómo podés dar vuelta a ese discurso. Porque eso que vos decías, de que terminan diciendo, bueno, que tiene que ver con un problema económico y le dan un trasfondo muy particular,
también es cómo haces que el público en general que no está metido en el tema y que todavía no tomó parte, tome parte por su propio interés. Bueno, ¿cómo? Tocaste el punto. Bueno. Punto, me encantó. No, me llevaste solita. No, La coordinación, mira. No, la coordinación. Creo que estamos hablando de dos niveles. Esto que decís vos es la verdad que es un aprendizaje, ¿no? Está buenísimo como en los términos en que lo definiste. Pero me parece que desde la teoría, vamos a abordarlo desde lo teórico, porque la coordinación en general, estamos hablando de nuestro campo, del proteccionismo. Ahora, ¿cómo llevamos a la sociedad ese discurso? Y creo que tiene que ver con algo que decíamos y con algo de la propuesta que estamos haciendo, que es incorporar a lo social. Para que un problema entre en la agenda pública, tiene que reunir algunas características. Una es, la primera fundamental, es que hay una interdependencia de problemas. Vos decís, yo puedo coordinar con un productor rural porque el tema de la casa con perros también lo afecta. Esa es la inteligencia, esa es la necesidad de abrirse, de las coaliciones, le llamé yo. Coordinación le pusiste vos como mecanismo de ajuste. Porque la verdad es que los problemas públicos muy rara vez nos revelan como una cuestión aislada. No es que si el discurso es necesitamos castrar porque no queremos cachorros sufriendo en la calle, y sí, es cierto. Pero también le tenés que mostrar a la sociedad qué problemas le genera la existencia de esos cachorros en la calle. Porque además hay que invertir plata en la solución de eso. Y va a venir quien le va a decir, no, mejor gastamos plata en la vaca, no en la... Voy a decir algo ahí en el sí. medio perdón que te corte ahí el fluir, pero ahí es donde entran en contradicción y tenemos que ser muy hábiles para no darnos nuestras propias manos lo teórico de la filosofía y de la moral, ¿no? Con la aplicación, la gestión de políticas públicas o el impulso de políticas públicas. Porque yo concuerdo al 100% de que es necesario que al público se le llegue en los términos que pueden llegar a ser eficientes para después empezar a trabajar en los términos de cambio de conciencia, ¿no? Sin que el tratar de evitar el discurso antropocéntrico nos anule, ¿no? Porque si yo trato de evitar constantemente e identifico, por supuesto, que decirle a la gente que tiene que erradicar la tracción a sangre porque no solamente el animal sufre, sino que hay un problema de dignificación del trabajo, además hay un problema de tránsito, que es en los términos en que puede llegar ese discurso, es antropocéntrico, definitivamente. ¿Es especista? Definitivamente. ¿Es útil? También, definitivamente. Entonces hay que tener una cintura muy importante o tratar de coordinar de la forma más adecuada posible que nuestro discurso no sacrifique nuestros ideales, pero que no nos estanque tampoco. Mejor dicho, imposible. Mira, cuando vas a solamente lo esencial, ¿cierto? Tomamos del problema solamente lo que más nos interesa. Estamos desconociendo que esto de la interdependencia. Me parece que además de la coordinación como mecanismo de ajuste, es necesario entonces, para llevar a la práctica esto que estamos diciendo, ¿no? Es necesario desarrollar una visión integral del problema. Cuando lo pensamos y lo planteamos, ¿no? La verdad que a veces es obvio. Yo a veces esto que decís vos, siento que muchas veces el proteccionismo le habla al público interno. A ver quién es el más proteccionista de todos, quién puede exhibir los mayores logros de todos, pero se olvida de la sociedad. Y entonces, así después es que podemos construir tal vez capacidad de veto desde esa fuerza que tenemos de oposición, pero no construir alternativas viables. Y me parece que cuando uno coordina, y a veces pensamos en diseñar una
política. Tal vez el mecanismo pase por diseñar paquetes de política, que es muy distinto. Paquetes que estén articulados e interconectados entre sí, pero que permitan que si sale uno, no, que se vaya avanzando, digo, que no se vaya perdiendo absolutamente todo. Porque justamente es lo que se necesita en esta, para poder construir, son altos niveles tanto de coordinación como de articulación. Y no lo vamos a hacer desde la posición unívoca, desde la posición de soy el dueño, la fuente de verdad y de justicia. Salgamos del tema de los perros, pero es un tema que a mí me interesa mucho y me parece que tiene que estar presente. ¿Por qué digo los pobres son pobres? Por falta de ingresos suficientes, es lo más obvio, ¿no? Falta de dinero suficiente, sin dinero suficiente no satisfacemos las necesidades escolares y demás. Ahora, ¿cuáles son los problemas asociados? Baja escolaridad, estado de salud más endeble, no hay capital social, que es parte de lo que le pasa al proteccionismo. Nosotros no tenemos grandes redes de alianza fuera de nosotros mismos para construir políticas públicas. Carecemos de capital social. Pocos mecanismos de protección social, deficientes mecanismos, una serie de problemas. ¿Vamos a ir solamente a plantearlos desde políticas de empleo? Creemos que la pobreza se resuelve solamente con la pobreza estructural se resuelve solamente con programas de empleo. ¿Se cree que solamente vamos a resolver el tema de la pobreza haciendo cloacas en los barrios? Me parece que si no hay una visión integral, global, articulada, precisa, cada uno como un paquete, pero todo como una propuesta, y que vaya surgiendo lo mejor, no se llega a ningún lado. Porque por otro lado, en la identificación de los problemas públicos, lo que estamos diciendo, hay una muy fuerte subjetividad. El problema es de acuerdo a quien lo percibe. Si no se construye esa subjetividad, si no se la incorpora en el pensamiento de que quien lo está padeciendo, quien le está pasando por el lado, para quien es obvio, pero es tan obvio que no lo ve porque lo tiene naturalizado, nunca lo va a ver. Y peor aún, los que lo tienen problematizado y los que tienen decidido como forma de lidiar con el problema e invisibilizarlo, van a ver plenamente satisfechas sus expectativas. Bueno, y por otro lado, hay que tener en cuenta una tercera característica, que es que los problemas públicos suelen ser dinámicos, ¿no? Que evolucionan con los cambios de conocimiento, con los cambios de la técnica, de la cultura, y la aparición de nuevos fenómenos sociales. Vemos el tema del feminismo, veamos el tema de nuestro campo, lo llevo a un hecho muy puntual. El gran problema, el gran problema que tiene hoy por hoy la gran lucha interna, porque cuando uno habla de los colegios veterinarios, la corporación veterinaria, también es un movimiento heterogéneo variopinto. El gran problema interno que tienen son las campañas de castración a bajo costo. En realidad ni siquiera son las campañas de castración a bajo costo, es que hay profesionales cada vez más capacitados, capaces de producir en masa un hecho médico, que es la castración. Entonces, ¿qué es lo que dicen en esencia los que se oponen? El señor va a un lugar y gana un montón de plata en un solo día porque castra 100 perros. Es lo mismo que le hubiesen dicho a Henry Ford: no hagas la línea de producción, no salgas de un auto hecho a mano porque no nos gusta, porque nosotros no tenemos esa técnica. La realidad que hoy los colegios veterinarios, y hay que plantearlo también en este punto, están enfrentados con ellos mismos, están enfrentados con el avance de la propia técnica veterinaria, de la propia técnica quirúrgica veterinaria. Lo cual es un despropósito, lo cual es un sinsentido, sobre todo si tenemos en cuenta que ellos se presentan como los portavoces del saber científico y de la ciencia. Creo que te morís de ganas de decir algo, Virriba, no sé, te veo. ¿No? Bueno. Entonces,
Dicho esto, ¿cómo surgen los problemas políticos? Hay dos maneras, tres diría, desde la teoría de cómo surgen. Uno es, surgen por demanda, surgen porque hay un activismo, porque hay quien toma un problema, lo problematiza, lo lleva, lo trabaja, convence a la sociedad que es un problema. Surge de abajo para arriba. Llega un momento que el conflicto es grande, que el conflicto está instalado y los decisores se sienten en la obligación de sentarse a trabajarlo y pensarlo. Hacerse cargo de esta demanda y tratar de resolverla. Con estos mecanismos también que estamos hablando. O se lo toma para resolverlo, se debate, se genera un debate o se lo invisibiliza. El otro es desde la oferta. Es el mismo Estado el que, ante una situación, decide tomar cartas en el asunto. Digo, cuando hay una catástrofe natural, hay un terremoto, es el claro ejemplo. El Estado va a intervenir, porque hay un problema que se impone y que impone la necesidad de actuar. Son las mismas autoridades y muchas veces, digo, y reitero el concepto, esto en general no se da nunca de manera pura, ¿no? Son modelos como para identificar una tendencia o para tener herramientas de cómo pensar un problema. El tema que es tan común y que vemos tanto, que en época de campaña electoral ahora viene, ¿no? O sea, volvieron a acordar ahora, che, en Argentina viene la campaña y ya hay quien está tratando de cambiar el estatus jurídico de los animales y reconocerlos como sujetos de derecho. Qué justo, qué solidaridad. Bueno, son oportunidades, son momentos de... Ya hay tres proyectos. Acabo de cometer un error, me hago cargo de que esta crítica, esta ironía que uso, la realidad es que está fuera de toda lógica, de toda norma. Porque la realidad es que es una oportunidad, es un momento, y hay que sentarse, hablar, hacer la coalición y impulsarlo y llevar hasta el final. Cuando nos ponemos a decir, esto es por la campaña política, no hablo con fulano, no hablo con mengano, a mí una de las cosas que más me impresionan del proteccionismo en general de las ONGs, esto es del mundo de las ONGs, es la poca capacidad que tienen de instalar en puestos claves actos propios. ¿Cierto? No tenemos esa capacidad. Pero nos pasa a nosotros y le pasa a millones de organizaciones que trabajan en millones de temas. Pero veámoslo, analicémoslo. Sí, decime. No, simplemente notaba eso, que ya aprovechando el tema electoral y viendo que los animales han empezado a votar desde hace ya unos años, ya de 2021, entre marzo y abril, hay 3 proyectos que tienen que ver con los demás animales. Uno para reconocer personalidad jurídica, que lo podemos discutir un montón de cuestiones. Otro que tiene que ver con modificar la ley de protección de fauna silvestre, la ley mal llamada, y otro que tiene que ver, que también va por ese lado, y es prohibir la caza, directamente prohibir caza con perros, como decía ahorita el ejemplo que daba hoy. Son 3 proyectos de ley nacional ingresados en lo poco que va de este año, pero siendo un año electoral. Bueno, yo lo que diría que hay que aprovecharlo, está claramente olvidado el tema de la protección a sangre, pero entonces es también una buena oportunidad de llevar el tema de tracción a sangre. Yo voy a sumar sí. a eso, en la misma línea que lo están planteando ustedes, una discusión que se da muchísimo acá entre diferentes ONGs, y es el hecho de la participación política, y por eso también yo cuando empezamos en algunos de los encuentros hice esta distinción tan enfáticamente, lo político de lo partidario, porque muchas veces al asociar lo político con lo partidario, lo que hacemos es dejar de lado esta posibilidad de trabajo que tenemos los actores sociales y nuestra responsabilidad como actores políticos que somos, desde el campo que estemos trabajando, desde el activismo en calle, desde el rescatismo, desde el activismo académico y el activismo político como un tipo de activismo que hay que hacer. Y para hacerlo hay 2 caminos. Uno es que se tome partido o se tome una iniciativa
político-partidaria en el cual se pueda hacer crecer la reivindicación por los derechos de los animales, es una opción más o menos cuestionada, pero lo es. Y la otra es que las autoridades de las ONGs que estén trabajando en políticas públicas se mantengan en diálogo con todos los partidos y sean organizaciones políticas que puedan impulsar eficientemente acciones que tengan relevancia. Y eso se ve que va creciendo muchísimo. Nosotros hemos identificado muchos casos en los que esa complementariedad, esa coordinación entre el activismo de calle, de presión, de visibilizar el problema, de instalar el problema como un problema de los políticos, los actores políticos que tengan que resolver, y al mismo tiempo poder llevar esta discusión a todos los partidos políticos y que cada uno desde el discurso que más le guste lo tome para tratar de resolverlo, es algo que tenemos que hacer y que va creciendo, y que para eso necesitamos capacitarnos profesionalmente en estas áreas. No solamente en el área de la ética y la filosofía, en el área de la política pública, en el área del derecho, en las áreas que tengan relevancia para los animales. Es legítimo, y me parece que es algo que tenemos que incorporar a nuestros análisis. Digo, a mí como director de una ONG se me plantea siempre, digamos, nosotros tenemos una red social de 3 millones de personas, somos un bien apetecible. Cada vez que hay campaña empiezan a caer los mails de distintos candidatos que quieren venir a visitar. Y somos profundamente políticos, no hacemos política partidaria. Yo tengo muy presente un ejemplo que es el de Margarita Barrientos, que era referente social importantísima en Argentina, y terminó cooptada por un partido político. Su organización, la verdad que nunca estuvo mejor, pero terminó convirtiéndose en una referente partidaria y hoy ha perdido peso en el debate. Lo uno a esto con el tema de mi posición personal de ojo con las pertenencias y ojo con las militancias, pero también me parece absolutamente legítimo y respetable, y que tenemos que aprender a respetar, es la militancia política de uno de nuestro lado. Porque necesitamos gente en los partidos políticos, se necesita representantes genuinos de los animales, y no lo invalida que pertenezca y que milite en el partido A, en el partido B o en el partido C. Porque necesitamos a esa gente en esos lugares. Hay en el mundo de las ONGs una especie de asepsia apolítica cuando lo que tenemos que hacer es plenamente político. Entonces, también pensarlo de este lado, ¿no? Bueno, ahí interrumpo nuevamente porque Sí. justo el día de pasada la pregunta de por qué el problema tiene que ser político y social. Primero porque es un problema político, porque es social, porque tiene que ver con nuestra convivencia en la polis, en el Estado, justamente, que es lo más político que hay. Es un problema político. El problema creo que entra cuando pensamos en por qué lo tenemos que llevar directamente a los partidos y a que se empiece el manoseo partidario del tema. Porque es necesario, porque en nuestro sistema político las decisiones las toman los actores políticos. Y no nos olvidemos... Tienen que ser mediadas necesariamente por ellos, como concepto. Si no están mediadas por el sistema político, no existen, porque nuestro sistema es así. Totalmente, y creo que es muy importante que nos empecemos a visualizar como actores políticos relevantes, como académicos, como activistas, como proteccionistas. Somos actores políticos porque estamos impulsando cambios sociales. Eso es vital para que podamos entender cómo estamos trabajando. Y lo otro, y ya me callo porque hoy estoy compensando todo lo que no hablé el encuentro pasado, y lo otro es que tenemos una idea de la política partidaria que se la ha ganado en justa causa, de que es algo sucio, turbio y corrupto, y que también está el llamado a, bueno, ¿y qué hacemos para que eso deje de ser así? Porque algo hay que hacer con eso, porque en última instancia nuestras vidas y la de todos los demás animales están en manos de la política. Entonces hagamos de la política algo de lo cual nos podamos sentir orgullosos, por lo menos de alguno de los cambios que se han logrado a través de ese medio. Ya, bueno, yo ahí aporto simplemente esto, y que tiene que ver con... Nos estamos sacando las ganas con Ricardo. Hoy ya le puedo hablar menos. No, aporto simplemente esto. Con esto que decía,
me parece que es válida la diferenciación entre, tenemos que saber distinguir entre la política y los políticos, por un lado. Pero es Porque la política... inescindible. Mauricio, es inescindible. La política la hacen los políticos. O sea, bueno, no, lo hacemos nosotros también. Ese es el punto. Y nosotros. Que eso es lo que estamos tratando de ver. Y lo otro que me parece, a ver, por ahí me adelanto algo, pero que hay que tener 4 formas. Yo una vez escuché una frase, ¿no? De que en la política en general, los conflictos no se ganan ni se pierden. Y creo que desde el proteccionismo se quiere ganar todo el tiempo. Una vez escuché un tipo decir, en la política los conflictos no se ganan ni se pierden, se resuelven. ¿De qué manera se resuelven? Y tenés 4 formas de que se resuelvan. O por lo menos ahí se mencionan siempre 4. Dándole solución a ese conflicto, hablando de políticas públicas, ¿no? Con otro problema que aparece, se problematiza, se convierte en cuestión y te tapa lo que vos querías solucionar, con el entendimiento de que no se puede hacer nada, y entonces ahí, como no tenemos recursos, no se puede hacer nada, estamos luchando contra los molinos de viento, tu problema no tiene solución, y la otra es que el propio sector que lleva ese cuestionamiento adelante, esa necesidad de convertirse en política pública, lo deje de lado por cansancio, porque una vez le dijeron que no, porque 2 veces le dijeron que no, porque no encuentra legitimación. Digo, son 4 formas en que se resuelven los conflictos en política. Eso lo tenemos que saber cuando nos vamos a meter en este tipo de cuestiones, porque si no, yo por lo menos he visto muchos que se cansan rápidamente porque la solución no está, y creo que eso tiene que ver con el tema de los plazos, nos proponemos, y la logística, todo lo que venimos venir. Una más. Una más yo tengo. Pará, ya te dejo que me caso. No solo que dentro del activismo, y ojo que cuando digo activismo digo todo tipo de activismo, se da el cansancio y el agotamiento. Trabajamos sobre emergentes, tenemos que empezar a pensar a largo plazo. Punto. Bueno, sí. Yo creo que la ilusión es pensar que algo se va a resolver. Pretendemos resolver los problemas como pretendemos resolver el problema del medio ambiente, de la pobreza, como que esto que decía al principio, como si hubiese una solución de ingeniería que mágicamente va a resolver rápida y eficazmente los problemas. Probablemente los problemas sean más de administración y de mejora, y esto, el mundo de las empresas, que es el mundo más, en teoría, más eficiente que hay, se habla del concepto de mejora continua, de mejora como un objetivo, como un camino, no como una finalidad que va a ser obtenida, porque además hay algo que es muy claro: ningún sistema funciona en el óptimo. Todos los sistemas, nuestro cuerpo es un sistema, funciona en el subóptimo. Ninguno alcanza la perfección. Entonces, sí creo que un gran problema que tenemos desde nuestro campo es que vamos por el 100%, y si no es el 100% no sirve nada, aunque nos den el 98,99%. Y somos difíciles para construir alianzas porque si conseguimos el 98,8%, tratamos al que trabajó con nosotros y armó una coalición con nosotros de traidor. Bueno, lo dejo para el análisis. Y hay otra cosa que también, desde el cual puede surgir una política pública, o las políticas públicas necesitan un ajuste permanente. Por ejemplo, una política puede generar nuevos problemas. Hablamos por ejemplo, de castraciones, y están los recursos técnicos en todos lados y humanos para llevarlo adelante. Ya cuando hablemos del 1088 lo voy a plantear desde ese punto de vista. De las críticas ferocias que se le hicieron, en general infundadas, lo trataron de eutanásico los mismos que están matando cachorros a término, para poner blanco sobre negro qué pienso de quién es quién. Y lograron con eso que fuese muy fácil desactivar un programa nacional de castración, que trabajaba en lo más difícil, que es la coordinación en todo un país, y en aportar recursos a todo un país. Después esto va para ese momento, pero lo dejo ahí. Vamos rápidamente tenemos identificado el problema, tenemos los actores que lideraron la categoría del problema, conseguimos lo que queríamos, y
y ahora tenemos la política pública. Entonces vamos a algunas aproximaciones conceptuales, algunas definiciones de política pública. Así ya nos quedamos hoy, creo que hasta las 10 de la noche, largo, ¿no? Hay algunas definiciones que ponen el acento en la finalidad de la decisión. Hice con un pequeño esquemita, después voy a tratar de subirlo, si lo puedo hacer en PowerPoint, lo subo. Y a la finalidad, respecto a si se orienta a alterar el estado de las cosas o no. Voy a tomar la definición, la voy a leer de Kraft y Furlong. Señalan que una política pública es un curso de acción, entre paréntesis yo le puse o inacción, por todo esto que estamos hablando, que Estado toma en respuesta a problemas sociales. Según estos autores, las políticas públicas reflejan no solamente los valores más importantes de la sociedad, sino que también muestran el conflicto entre esos valores, entre determinados valores que existen en la sociedad, y cuáles de esos valores van a ser los que van a recibir mayores utilidades en un curso de acción. Thomas Dye, que es la definición que siempre nombro, que me gusta, señala que una política pública es cualquier cosa que el Estado elige hacer o no hacer. Y hay otras similares que también, ¿no es cierto?, toman a la política pública como resultado de decisiones del gobierno que pueden estar orientadas a mantener este mundo. Hay otros autores, algo que no, los veo pocos. Otros autores que centran el análisis en la decisión misma que hace surgir una política pública. Tomo la definición de Jenkins. Hace referencia a un conjunto de decisiones interrelacionadas tomadas por un actor o un grupo de actores respecto de la selección de metas y medios para alcanzarlas en una situación específica, y donde aquellas decisiones están dentro del ámbito de autoridad de los actores. Estas son como definiciones, si se quiere, más de tipo institucional. Digo, en otras palabras, raramente un gobierno aborda un problema con una sola decisión. En general, y por eso voy hacia atrás y hacia adelante, pero voy hacia atrás con el tema del paquete de trabajar paquetes de políticas, más que paquetes de políticas, paquetes de acciones, porque siempre se involucran una serie de decisiones en las que muchas cosas van a quedar de lado y algunas van a avanzar. Entonces, cuando lo podemos pensar como una especie de edificio donde sabemos qué es lo importante, también podemos discutir, me parece, desde un lugar pudiendo distinguir lo imprescindible de lo importante, lo necesario, de lo que puede esperar. Hay otros autores que centran la atención, su definición en la dimensión del poder. Básicamente enfatizan el rol de la autoridad pública y señalan que una política pública es el resultado de la acción de alguien investido del poder público. Con esto dicen muy poco. Y tomo una definición que señala que el concepto actual de política pública corresponde al programa de acción de una autoridad pública o al resultado de la actividad con la autoridad investida del poder público y de legitimidad gubernamental. Entonces, de estas definiciones podemos sacar algunos elementos. Es una acción orientada hacia, esa orientación es hacia un objetivo previamente definido como público, que tiene contenidos y orientaciones en el sentido de que define qué se va a hacer, y que son desarrolladas por un colectivo. Y este concepto me parece que también es importante, el de poder desarrollar, visualizar y armar coaliciones pensándonos como un colectivo. La necesidad de que sea un colectivo el que arme coaliciones en base a definiciones interdependientes, interconectadas con otros problemas que acucian a la sociedad.
Porque las políticas públicas tienen una característica. Están hechas en nombre del público. Están hechas por la autoridad, pero están hechas en nombre del público. Están hechas e iniciadas por un gobierno. Y también hay algo que me parece que es importante, porque es algo que está invisibilizado y está prohibido, de hecho, por lo menos en Argentina, es que pueden ser implementadas por actores públicos o privados. Voy al ejemplo que habíamos dado de la 13879. En materia de castraciones, ustedes recuerdan que hicimos referencia al artículo 3 del decreto 400 del 2011, que a instancias del Colegio Público de Veterinarios instaló la fórmula que las campañas masivas solamente pueden ser hechas en centros de zonas, dando de esa manera, según su interpretación, la posibilidad de que pueda ser implementada esa política por actores privados o semiprivados. A todas estas cosas tenemos que estar atentos cuando discutimos políticas públicas. Son todos elementos que digo, tomen nota uno por uno. Voy a tratar de armar un cuadro con todo para que tengan, pero cuando hacemos el checklist, es necesario hacer ese checklist con todos estos elementos. Porque una política pública lo es porque afecta a una mayor variedad de personas e intereses que lo que hace una acción privada. ¿Se acuerdan que hablamos en la charla anterior del ejemplo de el refugio municipal, cómo se lo critica por la gratuidad, pero al mismo tiempo termina siendo un subsidio para 3 o 4 particulares que no encuentran una competencia por parte del Estado? Aferrémonos a este concepto, utilicemos este concepto de que el objetivo final de una política pública, y no puede llamarse como tal, sino pasa por el filtro de pensar, saber y estar seguros que va a beneficiar a la mayor cantidad de personas e intereses que están en juego, y no solamente un interés particular. Porque, digo, las regulaciones que obtienen cualquier colectivo, nosotros somos abogados, sabemos, por ejemplo, el tema de incumbencias, el de las sucesiones, cualquier colectivo y cualquier regulación lo que hace es establecer una barrera de acceso a otros jugadores, a otros actores, para mantener un status quo. Digo, estas definiciones son contradictorias entre sí, de ninguna manera me parece que son complementarias, de todas podemos sacar elementos que nos sirvan para el análisis y para cuando nos planteamos objetivos de pensar en políticas públicas. Para resumir, a manera de cuadro, permítanme leerlo. Los elementos centrales de las políticas son: el actor privilegiado, nos guste o nos gusta, es el Estado, y tiene que ver con esto de la representatividad, de involucrarse en política, de qué manera, lo que hablamos, tiene que ver con esta característica. El actor privilegiado es el Estado se expresa a través de sus órganos y se llega a esos órganos a través de una representación política mediada por partidos políticos. Nos guste o no nos guste, es así. Involucran una decisión fundamental sobre hacer o no hacer algo, tienen una finalidad pública, los destinatarios son los ciudadanos. En el checklist, pongámoslo, vuelvo al ejemplo del refugio municipal y de las barreras de acceso. Vamos a desarrollarlo en extenso, pero es una fuerte argumentación para poder calificar o no de existencia de política pública o cómo están funcionando. Involucran situaciones y decisiones interrelacionadas, afectan positiva o negativamente intereses, y esos afectados van a actuar a favor o en contra. Y requieren también instrumentos, definiciones, instituciones, organizaciones y recursos para ser implementadas. A veces
los planes, por eso son muy optimistas con los planes que podemos armar en nuestra cabeza, pero la realidad indica. Doy un ejemplo saliendo de la política, que me pasa en mi organización. Digo, nosotros en nuestra organización teníamos un ecógrafo. No se usa nunca. ¿Por qué? Porque sin el ecógrafo no sirve de nada, es un aparato inútil. Y cuando viene el ecografista trae su propio aparato. Mirá qué fácil. Entonces, claro, nos planteamos objetivos de salud, objetivos muy ambiciosos que requieren una mano de obra que hoy en algunos lugares está, en algunos lugares no está. Las capacidades de estas realidades son diferentes, institucionales y de recursos, hasta humanos, y hay que tenerlo en cuenta. Estamos, no para arrancar otro tema, porque ya estamos casi sobre el filo. Ahí a unos 7 minutitos. Pero nada, a mí me parece vital pensar nuestras acciones en defensa de los animales en estos términos, ¿no? Porque en última instancia, todo apunta hacia el mismo lugar, a que haya acciones reales que garanticen o que protejan o que eviten que sean dañados los demás animales. Y eso se hace en un territorio, y ese territorio es el Estado y es parte de la polis. Entonces, muchas veces cuando pensamos en nuestras acciones, son acciones políticas, pero si no están pensadas en términos políticos, no son eficientes, ¿no? Pensar en un discurso en educación, por ejemplo, ¿no? Y vuelvo al auto, voy a usar el recurso de Regina Adre de ser autorreferencial para graficar un poco lo que pienso. La ONG en la que yo trabajo tiene una pata en políticas públicas y otra en educación. Pero la pata en educación, cuando vos llevás un discurso, cuando vos pensás en generar esas discusiones, esa capacidad crítica, esa formación en la sociedad, ya sea en educación formal o no formal, es un discurso político, es un discurso que apunta a fines políticos, a cambios sociales que van a visibilizar un problema, porque mentira que los problemas no existen, los problemas están, lo que no están es constituidos como algo que haya que resolver, es visibilizar ese problema a través de la presión social, porque todo esto que vos decías a mí como que me aclara muchísimo el panorama, que acá hay que tener un trabajo coordinado, un trabajo que no requiere únicamente de un actor social, no hay un solo activista, un solo abogado, no hay nadie que pueda hacerlo solo, y ni siquiera hay un tipo de activismo que pueda cambiar las cosas para los animales de forma independiente. Yo adoro el activismo político, pero si no va de la mano con el activismo en educación, con el activismo social en calle, con el rescatismo, con los derechos, con los profesionales en derechos de los animales, con los académicos veterinarios, con los etólogos, con los biólogos, con los sociólogos y los antropólogos, porque es un problema social. No se puede hacer así, no. Entonces hay que tratar de ver todo esto como un problema social, donde los demás animales son también actores sociales a los que tenemos que dejar de invisibilizarlos por estar ahí, en tan obviedad que no les prestamos la atención correspondida. Así que a mí me aclaró un montón tu presentación, Sergio, la verdad que fascinada. Y una cosa que me parece, porque todo esto que estás diciendo, en definitiva, cuando ingresa en el campo de la discusión de la política, hay que entender que la sociedad es diversa y que el campo de la política consiste en integrar de la mejor manera esa diversidad. Hay una diversidad de intereses, lo cual lo planteamos de alguna manera en el campo del conflicto, porque hay intereses que son, esto como me parece, como los matrimonios, hay diferencias que son conversables y hay diferencias que son absolutamente reconciliables, digo, en la vida en general. Pero si bien hay, y muchas veces la instalación del tema requiere el conflicto y generar la situación conflictiva, hay un momento en el que la tendencia es opuesta, porque también hay que ver o tener un ojo
sobre las posibilidades de convergencia, porque el sistema político, en realidad, lo que muchas veces entendemos como traición, lo que entendemos como no vemos el avance, es que lo que está haciendo es compatibilizando distintas miradas que hay en la sociedad. Si no, pedimos resolución democrática y pedimos consenso, pero cuando el consenso nos quita algo de lo que queremos, no nos gusta. Y es por eso que me parece que otra de las características de las políticas públicas es que son incrementales, son cambios que se van sumando, ¿no? Son pequeños cambios a la vez que se van sumando y que muchas veces también responden a factores de la coyuntura. Y una No lo estoy cosita, justificando, no digo que me guste, pero lo estoy describiendo de alguna manera como los modelos que describen cómo son las cosas, y también muchas veces lo que siento yo y lo que creo es que se puede pelear con cualquier cosa menos con la realidad, que a veces nos pasa. algo que también es interesante ver es desde la perspectiva del otro, ¿no? Porque nosotros pensamos en términos de generar cambios sociales para los demás animales, pero eso nos interesa a los que estamos realmente ocupados en ese tema. Sin embargo, desde la perspectiva del otro también es interesante visibilizar cómo afecta negativamente todos sus intereses, invisibilizar y desconocer este tema, que es un tema social que termina con efectos adversos para todos. Sí. Me encanta, Rita. Mira, hay un tema que digo, por ejemplo, en esta defensa de los derechos de los animales. Y pongo un ejemplo de lo que a veces es no contemplar, digamos. Tenemos como principio no refugio municipal, no perrera, no nada, no encierro. Al mismo tiempo, muchísimos que sostienen estos principios sostienen que, no sé, todo a castraciones, todo, nada que no sea castraciones. Digo, el señor que sale a trabajar a las 4 de la mañana con su motito y lo persigue 3 o 4 perros hinchapitas que hay en cada barrio y que lo hacen accidentar, lo hacen salir preocupado y demás. Esos 3 o 4 perros hinchapelotas a lo mejor le arruinan la vida a 20 perros que viven en el barrio y que no hacen eso. Podemos defender a ultranza a los animales, pero si nos olvidamos de las situaciones de esa gente que le pasan esas cosas, estamos haciendo también un flaco favor a los animales. Porque esas situaciones terminan con perros envenenados, con perros que no se resuelve institucionalmente. La gente, y sobre todo en el tema de animales, sabemos que lo resuelve por la suya, sino de la mejor manera. Con lo cual, pongo un poco el foco en la amplitud que tenemos que tener con respecto a los problemas involucrados. Digo, vos sos filósofa, tenés otra mirada, los abogados tenemos una mirada de decir, yo presento una porción de realidad como si fuese verdad y que me ganen. Pero son distintas técnicas de aproximación, pero digo, en nuestros análisis tenemos que tener en cuenta toda la situación, porque no lo querramos decir o no, lo cierto es que los animales terminan envenenados. Pero además, a ese señor, en lugar de colocarlo del otro lado, como el enemigo o al que hay que derrotar o un discurso que es negativo, hay que hacerlo un aliado, por razones diferentes, para la misma resolución. Y ya me callé. Eso es a todo. Exactamente. Bueno, Mauricio, que estás calladito, ¿está? Mauri. No, déjame que acote esto nomás. Sí. Déjame que acote esto nada más, que tiene que ver con lo que ya hablé bastante hoy temprano, pero acoto esto que me pasó y tiene que ver con lo que vos estabas diciendo recién y lo que decía Rita. Justo con el ejemplo de si refugio, no refugio, sean municipales. Una vez en una nota y a raíz de las cuestiones de perros envenenados en determinados barrios, cosas que en los pueblos siempre, cada tanto aparecen y a uno, a otro, y bueno.
nunca nada tan claro como lo que pasó en Dian Funes, que fue una matanza a mansalva, bueno, una causa bastante particular, pero en los pueblos siempre aparecen que 15 en un barrio, 10 en otro, 8 en otro, dejan pasar unos meses, vuelven, bueno, es un método de control, a veces es un vecino enojado, depende. Pero una vez, hablando de uno de estos hechos, me preguntaron el tema de los refugios, y yo dije, dentro de la nota, dentro de la entrevista, los refugios no son la solución. Y es cierto, los refugios no son la solución. Porque ahora, ¿son necesarios? Sí, los hogares de chicos, o para menores institucionalizados, no son la solución. Con un montón de otras cuestiones que tienen que ver con lo que vos decías, de política, con políticas públicas integrales y demás, que tengan en cuenta un montón de situaciones, ahí vamos en camino a la solución, si quiere. Pero por sí solos los refugios no son solución. Vas a construir 50 refugios, se van a llenar. A ver, ¿qué hicieron? En una nota. Sí. Me llamaron después como contentos, este era el tema, me llamaron de una radio, habiendo leído la nota, porque la nota le pusieron como título, Mauricio Trigo, los refugios no son la solución. Y sin leer la nota, creyeron que yo estaba en contra de los refugios. Entonces al aire lamentablemente le tuve que aclarar, yo no estoy en refugios. Primero, en los refugios hay refugios que funcionan bien, otros que son hacinamiento de animales, sí, eso está claro. Lo debatimos, lo cuestionamos. Pero no estoy en contra de los refugios. Hagamos políticas públicas, eso fue hace un par de años largos. Hagamos políticas públicas integrales, porque los refugios por sí solos no dan solución, porque no van a dar abasto tampoco. Ninguna herramienta por sí sola, digo, estamos hablando de una sábana corta, ninguna herramienta, estamos hablando de eso no va en esta que viene, me parece, sino que en la otra, lo vamos a debatir con mayor amplitud, pero estamos hablando de situaciones que son multicausales y por tanto una sola herramienta no la puede resolver. Yo coincido, los recursos no son la solución, pero cuando vos encarás un problema desde la integralidad, cuando vos, a lo mejor, con buena planificación, con buenas ideas, con ideas que hoy no están en el debate, podés plantear algunas medidas de contención, puede ser una herramienta que con determinadas características sea útil. Por otro lado, yo no me puedo hacer el sota, digo, dirijo un refugio, yo sé que no soy la solución de nada, salvo para los perros, los 15.000 perros que le di, que hoy están en una edad, y los que están hoy recuperándose, que se están muriendo en la calle. No somos una herramienta al servicio de una política de control poblacional, sino que somos una herramienta al servicio de la vida de esos animales que sufren en la calle. Entonces, hay muchos conceptos para clarificar, hay muchas cuestiones para debatir. Te agradezco que traigas este tema de debate porque está acá. Porque además siempre está sobrevolando, ¿viste? Es más, he escuchado hoy refugios de proteccionistas, hoy discursos de proteccionistas que tuvieron refugios y que hoy dicen no a los refugios. Entonces, viene bien esto para charlar. Yo lo escucho mucho y a veces cuando los escucho, desde el lugar que lo dicen, me parece escuchar a los veterinarios que están en un zoonosis, no castran y dicen la culpa es de la gente, Tal vez el refugio que ellos gestionan, tal vez no gestionaron muy bien el refugio, tal vez no tienen la capacidad para unirse a la sociedad. Yo tengo un diagnóstico de por qué muchos refugios no funcionan. Lo tengo, pero a veces es más fácil echarle la culpa a la herramienta que admitir los propios errores, los propios desconceptos, los propios horrores que se cometieron en esa búsqueda, ¿no? Vámonos antes de que nos echen. Sí. Dejo un tema planteado, por favor, a todos los que nos están escuchando. Ya estamos hablando de temas así de coordinación y demás. A mí me gustaría mucho que nos manden mail contándonos un poco hasta ahora cómo sienten que va esto. ¿Qué les gusta, qué no les gusta? Critíquennos, háganlo. Uso una frase que no es académica, no se priven de hacernos mierda porque nos sirve mucho para crecer. Lo que están recibiendo de nosotros, y seguramente estamos a tiempo, si hay algo que están buscando, no están recibiendo, si se lo podemos dar, estaríamos muy felices de saber qué es, para poder reorientar en este momento que estamos casi a mitad,
del curso como para tomar en cuenta la visión de ustedes. Así que el mail de Diega, todos lo tienen. Por favor, hagamos el ejercicio de que nos cuenten y también qué es lo que vinieron a buscar. Me parece muy importante saber qué es lo que vinieron a buscar, por qué están en este curso. Porque para nosotros están en este curso, tal vez por las mismas motivaciones que tenemos nosotros, a lo mejor para ustedes es otro tema y me parece que sería importante para reorientar un poco las intervenciones que hacemos. ¿Sí? Dicho esto, nos vamos. Nos fuimos, chao. Adiós a todos. Adiós. Gracias por estar ahí.